vamos a conversar de este tema de la remuneración mínima vital con Jorge Guillén. Él es profesor de ESAM. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, profesor Guillén, en principio, ¿es el momento adecuado actualmente para subir el piso salarial? Es decir, subirle a los trabajadores formales, ojo, la remuneración mínima vital. ¿Es el momento ahora? No, yo estoy de acuerdo un poco como señalan los anteriores expertos, ¿no? El mismo Julio Velarde también, Ajá. ¿no? Viendo un poco que la informalidad todavía no se ha recuperado, las remuneraciones en ese sector no se han recuperado y este incremento tan desmedido no va de la mano con la productividad de ese sector y con la recuperación de ese sector, ¿no? Entonces eso va a generar en realidad, claro, más informalidad. Recordemos también que muchas medidas del Congreso en el 2020 que se han dado han incrementado la informalidad, elevando los sobrecostos laborales de los CAS, de las empleadas del hogar. Ajá. Es decir, profesor... Eso implica que un sol se convierte en 1.5 al final con todos los costos laborales. Entonces, más esta subida del sueldo mínimo va a generar un incremento mayor en los sobrecostos laborales. Profesor, y probablemente sea la duda de muchas personas cuando siempre hablamos del sueldo mínimo, ¿no? Que pasó de 930 a 1.025 y se está planteando una subida a 2.500 soles. ¿Qué factores se tienen que analizar para decir, ok, es momento de subirle el piso salarial a los trabajadores a nivel nacional? ¿Qué factores? El tema de empleo, ¿nos puede explicar, por favor, de manera muy detallada para que el televidente también pueda entender que detrás de solamente decir o dar el discurso subimos el sueldo mínimo, hay factores que me parece que son necesarios analizar? Sí, no es algo arbitrario como se está dando a través de una legislación. No hay unos factores económicos intrínsecos detrás, que es básicamente productividad, ¿no? Si hay un sector que está recuperándose, que tiene un incremento notable de su producción y de sus ventas, pues obviamente sí puede darse el lujo, digamos, de incrementar, o se puede incrementar el salario porque el sector está siendo mucho más productivo, ¿no? Pero como te decía, durante la pandemia, muchos sectores informales han vendido su capital, como he mencionado el Banco Central, ¿no? Entonces no se están recuperando, más la posibilidad de que les incremente sus salarios, eso eleva sus costos y no van a tener ganancias ni posibilidad de acumular o capitalizar para poder seguir invirtiendo. Entonces, hay factores económicos, más no legislativos, subjetivos, que más que nada populistas, que pueden hacer pues, que no necesariamente se incremente digamos, la oferta de trabajo. Recordemos, por ejemplo, el CAS, cuando aparecieron todos sus beneficios laborales, al día siguiente ya no publicaban CAS. Es normal, o sea, si te están elevando los costos laborales, los salarios, al día siguiente ya no contratas personal. La oferta no coincide con la demanda de trabajo de las empresas. Ahora, profesor, ¿quién decide? O sea, ¿quién decide subir o no el piso salarial en nuestro país? Escuchábamos al ministro de Trabajo señalando, tengo que reunirme con el MEF, tengo que escuchar al Ministerio de Desarrollo Agrario, tengo que escuchar a distintas carteras. Pero finalmente, ¿quién decide subir o no la remuneración mínima vital? Y acá, no solamente en la parte laboral, muchas veces el Congreso está prácticamente tomando la batuta de muchas medidas, ¿no? Y se pierden los ámbitos. Los ámbitos, como dices tú, este es un ámbito del MEF con el Ministerio de Trabajo, ¿no? En la parte legal, de derecho laboral y la parte de economía laboral. Ambos deberían conversar, incluso en las reuniones con PCM, y desde el Ejecutivo saltar o lanzar a través de un sustento técnico. Si no hay un sustento técnico para la medida, es muy peligroso y puede generarse más bien consecuencias más negativas que positivas. ¿Qué tanto protagonismo tiene el Consejo Nacional de Trabajo? Es decir, ¿qué rol cumple? Al parecer no tanto, es por el lado del Ejecutivo, ¿no? Todos los sectores de los gremios, incluso el MEF, que es el más importante en este caso, ¿no? Sí, básicamente como un poder decisor aquí en esta medida, no están tomando la preponderancia del caso o no le están consultando, ¿no? Porque al final las medidas es una medida más que nada populista, da una señal a la población, nada más. Profesor, se tiene que discutir una subida,
un probable ajuste en la remuneración mínima vital, eso se suele o se tiene que discutir en el Consejo Nacional de Trabajo. Así es. Es el lugar, digamos, Allí, ideal. claro, es interdisciplinario, ¿no? Un poco en el Consejo Nacional, en el MEF, que depende del MEF también igual esta entidad, y el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y luego a través de, digamos, quizás por PCM, pero más peso tendrían estos sectores, ¿no? Hacer una simulación y verificar si es que vale la pena o no hacerlo, ¿no? Profesor, ¿y cuál es el riesgo en materia económica y laboral de que una subida en la remuneración mínima vital, subirle el sueldo a los peruanos, tenga o sea un arma del populismo? No sea un arma de repente de alguna bancada, por ahí de repente a algún político. ¿Cuál es el riesgo de que pues, se le quite todo lo técnico que debería tener una decisión tan importante como esta? Claro, si a mí como empresario formal, que pago que de empresa grande, cuyos costos laborales y tributarios son mucho más altos que el primer contribuyente y que su sol de salario pagado va a convertirse en 1,50 con todos los beneficios laborales, trata digamos, de no contratar más personal formal, ¿no? Y se genera más un ambiente de informalidad, ¿no? Donde ahí no necesariamente cumplen el salario mínimo y todas las condiciones laborales de seguridad laboral no necesariamente se cumplen. Ahora, hay un riesgo de que esto, porque, a ver, en el Congreso de la República se estaba debatiendo, profesor, este análisis, ¿no? De subir o de evaluar, creo que esa es la palabra más exacta, evaluar cada 2 años la remuneración mínima vital. ¿Qué tan positivo es esto? Si de repente se debería hacer algún ajuste al respecto, ¿qué decisiones se tienen que tomar antes de meter la pata con esa decisión? Sí, es un ámbito muy, muy grande porque el efecto es un efecto dominó hacia otros sectores, hasta el sector de pensiones. La cobertura de AFP disminuye porque hay más informalidad, ya no tenemos gente coberturada, porque vamos ajustando todo el sector formal de la economía, ¿no? Entonces, tiene que ser discutido en un ámbito mucho más grande, ¿no? Y parece que el Congreso no se da cuenta que hay rigideces del mercado laboral que en lugar de mejorar las cosas se empeoran. Cada 2 años es muy poco tiempo, ¿no? Todavía Claro. no hay un informe del IPE que Ajá. menciona que todavía no hemos recuperado los niveles pre-pandemia en pobreza, que se redujeron a un quinto antes de la pandemia, entre el 2013 hasta el 2019, pero todavía no hemos recuperado esos niveles de pobreza y tal como estamos creciendo, que hemos discutido antes, con un crecimiento de 1,5 para este año, Profesor, no amerita tampoco la subida de sueldo y claro. tampoco va a resolver los problemas de pobreza. Profesor, pero de repente en el Congreso nos dirán, pero ojo, no estamos subiendo la remuneración mínima vital, solamente estamos proponiendo que se evalúe cada 2 años. Aún así, ¿hay un riesgo o no? Bueno, se puede evaluar y ahí lo pueden objetar también, no pueden justificar. Si es que le dan la posibilidad al Ejecutivo de que lo presente, le dan un empoderamiento y no lo pasan por encima, digamos, él cada 2 años le va a, digamos, refutar o Ajá, sustentar el MEF para si vale la pena o no, pero 2 años es muy poco tiempo para... Imagínate ahora que estamos creciendo tan poco. Si claro. estamos creciendo tan poco, ¿vale la pena subir el sueldo? No creo. Obviamente no, obviamente no. Ahora, profesor, para cerrar ya la entrevista, ¿realmente a quiénes beneficia subir o no la remuneración mínima vital? Porque me parece que probablemente haya una lectura errada por parte de la población que la mayoría de peruanos recibe la remuneración mínima vital. Y empezando de que la informalidad pues abarca prácticamente todo el espectro del mercado laboral. ¿Quién es realmente, o en porcentaje, no sé si usted lo tiene a la mano o en la mente, quién realmente o cuál es el porcentaje de peruanos que podrían verse beneficiados si se sube la remuneración mínima vital? Básicamente el que está bien pegadito al sueldo mínimo vital, que es un porcentaje formal de la población que gana el mínimo vital, que le van empujando su salario, digamos, legalmente, ¿no? No es un porcentaje muy grande de los 17 millones de peruanos que integramos la PEA. No es un porcentaje, digamos, de 10%, ¿no? Los que están pegaditos. Ahora, los que están más arriba, ganando 2.000, 3.000, a ellos no les incrementan en esa misma proporción, necesariamente.
Ujú. Listo, clarísimo. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Jorge Guillén, profesor de ESADE, estuvo con nosotros analizando justamente los impactos, quién decide, quién no, cuando hablamos de la remuneración mínima vital, que va a estar, por supuesto, en agenda en los próximos días. Pausa y volvemos.